Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida. Esta noche en Miércoles de Mina, un incendio en el penal de Tacumbú vuelve a evidenciar las condiciones calamitosas e inhumanas en que se halla el sistema penitenciario. ¿Cuáles son las acciones que se tomarán desde el órgano rector de las políticas penitenciarias? La ministra de Justicia, Carla Basigalupo, nos responde. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Espero que estén un poco mejor que yo, porque estoy con una gripe feroz, ¿eh? Y eso que me vacuné, pero por lo visto me vacunaron. No, de verdad, lo que pasa es que la vacuna hace que en todo caso la gripe te tome un poco más leve, o a veces no es la cepa exactamente que contiene la vacuna, pero igual hay que vacunarse, ¿eh? Bueno, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Muchísimas gracias, Tino. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook, Tinola Borbón S.A. Y como siempre, mimada por las chicas de Joseph. Hoy en realidad no me fui a lavar el pelo ni nada. De la cama acá al programa. Obviamente sí, las chicas de Joseph me maquillaron como siempre. Ya sabes que Joseph siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. La casa central de Joseph queda ahí en la avenida Fernando del Amor al costado de la terminal de ómnibus, pero ya sabés que tenés un Joseph en cada esquina prácticamente. Bueno, y la nueva Revlon Máscara Collection es una compleja evolución y revolución porque proporciona el look que deseas, con una clara diferenciación según el tipo de beneficios. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras, la nueva Ultimate All-in-One máscara que te brinda 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection tiene lo que vos necesitas. Bueno, apenas puedo hablar, ya veo que voy a toser muchísimo en este programa, así que me van a disculpar. Saludamos a la ministra que estuvo las chicas superpoderosas la otra vez. Y como me dice ella antes de empezar, te das cuenta que no soy superpoderosa y no hubiera evitado, aunque sea superpoderosa, en la situación y en las condiciones que tomaste Tacumbú y que está Tacumbú, ni la superpoderosa podría evitarlo. Es una cuestión que va a llevar su tiempo. Efectivamente, ni por magia, uno en 3 o 4 meses o 5, no sé hace cuánto que estás en el ministerio, podés evitar eso y podrían suceder cosas peores. Pero bueno, de todas maneras, tenés que ser una chica súper poderosa para mantenerte a pesar de las dificultades y de las guerritas que yo sé que siempre en la función pública existe, porque hay muchas cosas por hacer. Y obviamente una mujer con sensibilidad y con fuerza, seguro que te podrás convertir en una chica súper poderosa, Carla. Muchas gracias, Mina. Un gusto estar aquí contigo nuevamente. Y te puedo decir que sí, que hay mucho por hacer, que heredamos un sistema muy complejo, un sistema hacinado. Tenemos más de 6.500 personas en hacinamiento. Tenemos serias fallas sistémicas. Sí. Tenemos el 80% de procesados sin condena y eso produce directamente el hacinamiento. Tenemos un uso abusivo de la prisión preventiva en Paraguay. Tenemos problemas de asignación de recursos, los recursos son escasos. Hoy tenemos un déficit de agentes penitenciarios brutal. Hoy tenemos en Paraguay un agente penitenciario por cada 100 personas privadas de libertad. ¿Y cuánto tendría que ser? 1 por cada 10. 1 por cada 10. Eso es lo que está recomendado en el mundo. Y tenemos 1 por cada 100. Por cada 100. Antes quiero ir justamente, ministra, con un informe que nos hizo Jenny sobre la situación. Entonces vos agregás o sacás cosas en relación al informe. ¿Puede ser? Perfecto. Vamos al informe que nos preparó Jenny, por favor.
hay un herido que... Nuestros familiares queremos saber. A las 6:15 de la mañana del viernes 10 de junio, una llamada al sistema 132 de los bomberos voluntarios alertaba sobre un incendio en el penal de Tacumbú. La confusión se apoderó de todos los que estaban presenciando la columna de humo, sin tener la certeza de lo que estaba sucediendo dentro del penal, hasta que los bomberos confirmaron lo peor. El problema que estamos teniendo es que el fuego se va a nivel del techo de los pabellones. Por lo tanto, no estamos pudiendo acceder al mismo. El incendio todavía no está controlado. Y las primeras víctimas eran llevadas en ambulancias. El incendio se produjo en el sector de la tercera edad, en una zona conocida como El Túnel, que es un sótano en donde se confeccionaban ropas y que funcionaba como un taller. Después de casi 3 horas de trabajo, los bomberos voluntarios lograron controlar el fuego. Este siniestro tuvo un saldo de 6 muertos. 5 de ellos eran internos y 1, el jefe de seguridad del penal. Una tragedia anunciada. Para organismos de derechos humanos, lo sucedido en Tacumbú fue una tragedia anunciada, considerando las múltiples recomendaciones hechas al Estado paraguayo. En 2011, el Subcomité de Prevención para la Tortura recomendó al Estado que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú debía ser clausurada cuanto antes. En 2013, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en un informe, mencionaba el desgaste de las instalaciones eléctricas y advirtió del peligro de cortocircuitos e incendios, así como la falta de suficientes extintores y otros equipamientos como alarmas, detectores de humo y la inexistencia de protocolos y entrenamientos para casos de emergencias que pudieran derivar en hechos graves y pérdida de vidas, situación que permaneció constante en sus reportes de 2015. El mecanismo sostuvo en ese informe, en consonancia con informes anteriores del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, era que eso no daba para más y que cualquier modificación que se hiciera en la infraestructura sería un gasto inútil de dinero por un lado, y por otro lado también sería algo que no iba a solucionar de manera definitiva la situación del lugar, que era y sigue siendo, obviamente, porque está ahí Tacumbú, un peligro para la integridad física y la vida de las personas. Según datos de Amnistía Internacional, en mayo de 2016 la cárcel de Tacumbú contaba con al menos 3.532 reclusos, mientras que la capacidad de las instalaciones es solo para 1.687 personas. Paraguay cuenta con 21 cárceles que albergan a un total de 13.186 personas privadas de libertad. La infraestructura penitenciaria solo tiene capacidad para albergar a 6.643 internos, teniendo una superpoblación de más de 6.000 personas. Con esto, se agrava la situación del hacinamiento en las cárceles, cuyo principal motivo sería la baja gestión del Poder Judicial, ya que según el Ministerio de Justicia, solo el 20% de los presos cuentan con condena y el 80% restante está entre rejas por un abuso de la prisión preventiva. Bueno, realmente son varias cosas que tenemos que tocar contigo, ministra. A mí me hubiera gustado hacer lo que habíamos planificado en el último programa y que de todas maneras queda pendiente hacer, que es toda aquella parte, digamos, de reinserción, ¿verdad? Toda esa política que se tiene que llevar adelante, pero obviamente la realidad nos ganó y hoy tenemos que ver, bueno, qué hacer ante esta situación para que en otras circunstancias, Dios quiera que esto no suceda, porque la verdad que fue un saldo otra vez, una desgracia con suerte, porque con el grado de hacinamiento que hay en Tacumbú, ¿verdad? La escasez de recursos en el sentido de infraestructura para prevenir incendios, ediliciamente eso está realmente muy mal. Claro, son parches y parches que se fueron haciendo según la necesidad. No sé, yo pensé que un incendio ahí iba a acarrear, no sé, decenas de muertos, sinceramente. O sea, fue una desgracia con suerte, en el sentido que o se manejó muy bien, los bomberos manejaron muy bien la situación, o tenés suerte, sos una chica súper poderosa en el sentido de bendecida dentro de todo, porque sinceramente cuando yo me enteré de esto, digo, Dios mío, lo que va a hacer esto. Ahora, empecemos por ahí. Primero, esa cárcel. Según algunos organismos, esa cárcel no tiene luego que existir ya ahí. Ahora, ¿cuáles son los planes del gobierno? Es trasladarle a un sector y hacer una reforma, hacer ahí las cárceles, porque me comentaba fuera del aire que el título se hizo ahora, hace poco, o sea que esa cárcel, Tacumbú,
el Estado ni siquiera tenía título de eso, ¿verdad? Así ¿Y de es. quién es entonces Tacumbú? A ver, ¿de quién era? Bueno, Tacumbú en el año 1945 fue adquirida por el Estado paraguayo para el MOPC. En el año 1998 el MOPC desafecta la propiedad a favor del Ministerio de Justicia y recién en el año 2014 se inicia el proceso de titulación ya con el gobierno nacional, que en realidad empezó en el Ministerio de Justicia un proceso de titulación de todas las cárceles con este gobierno, y en el año 2015 sale el título a favor ya del Ministerio de Justicia inscripto en catastro, y falta todavía la inscripción en el registro de la propiedad. Aparte de que legalmente esto es importante, que esté o no inscripto, ¿acaso eso no imposibilitaba hacer reformas? Porque de hecho se hicieron varios parches, digamos, ¿verdad? Pabellones, pabelloncitos, etcétera. ¿Por qué? Ya sé que tu administración propiamente data de unos meses, por lo tanto es difícil hacer un balance de tu gestión, digamos. Pero, a ver, ¿por qué este gobierno, si sabes responderme, si no, no? ¿Por qué recién ahora que hay un incendio y 5 muertos se van a poner más las pilas a ver qué hacer ediliciamente? Si bien vos anunciabas antes de que esto suceda, en el programa anterior, de que efectivamente había un plan y que ahora ya no me acuerdo exactamente, así que la teleaudiencia por ahí tampoco. ¿Qué piensan hacer ustedes con ese hacinamiento? ¿Cuál es el plan? Sé que también pedías vos, como una medida transitoria, sacar a algunos presos, mandar a los cuarteles, que ya sé que te han denegado también ese pedido, cosa que no entiendo por qué, porque algo hay que hacer mientras se haga de nuevo o se amplíen los pabellones. Pero ¿cuál es el plan? ¿Es ampliar, es tirar eso abajo, es hacer edificios nuevos, es hacerlo en otro lado, es ir todos allá a, ¿cómo se llama? Limpio, ¿no es el limpio? Emboscada. A emboscada. A ver, contanos cuál es el plan, ministra. Bueno, Mina, si me permitís un poquito comentarte algo del video, yo coincido con lo que dice el doctor Jorge Rolón Luna. Tacumbú no da para más. Y eso yo ya lo decreté en febrero de este año, porque decreté el cupo cero. Es decir, desde febrero de este año ya no puede ingresar nadie a Tacumbú. Y coincido con él, ya no da para más. Es decir, ya no da para más internos. ¿Vos decretaste eso? Claro. Yo heredé Tacumbú con 4.000 personas este año. En febrero decreté el cupo cero, es decir, ya no ingreso de personas nuevas. Y logramos en 3 meses bajar 700 personas. ¿Y qué hiciste con las 700? 700 personas que ya no ingresaron, ¿verdad? Ah, que no ingresaron. Claro, que no ingresaron, Sí. entonces... Y de las 4.000 que estaban, siguen las 4.000, obviamente. Claro, en realidad sí se logró bajar, Mina, porque al decretar cupo cero y permitir que, digamos, las libertades fluyan sin ingresar nuevas. Más, claro, disminuyeron un poquitito. Claro, pero esas libertades, ¿cuánto lo que van a ser? Pocas, ¿verdad? Bueno, y logramos realmente bajar 700, es decir, 700 personas menos hoy tenemos en Tacumbú, y todas las personas que tenían que haber ingresado fueron derivadas a emboscada o Misiones, que son las cárceles más cercanas a Asunción. Entonces, desde que se decretó el cupo cero a hoy se tienen 700 personas menos en Tacumbú, lo cual es muy importante, porque imagínate vos que el incendio ocurrido el viernes con 700 personas más realmente hubiese sido un importante factor de desequilibrio. Y vos mencionabas, Mina, que no se entendía mucho cómo es que no se desbordó eso. Y si me permitís contarte que yo llegué ese día a las 6:20, 25 de la mañana, y realmente ¿Cómo te enteraste vos del incendio? No, a mí me llamó el director general de establecimientos penitenciarios y, bueno, por supuesto me llamó, volé, porque en realidad 5:55 se produjo el hecho. Ahora, y ahí no hay, disculpame que mezclemos todo, pero ahí no hay detectores de incendio y todo eso. Bueno, quiero contarte eso, Mina. El Tacumbú contaba con cuestiones claves importantes. Primero, el personal totalmente capacitado, y ahí un poquito diciendo con el informe. El informe del mecanismo, porque sí tienen cursos de capacitación muy, muy buenos, que incluso hicimos con la Embajada de los Estados Unidos. Se hicieron entrenamientos de cómo hacer, evacuar, bla, bla. Claro, y es que Blas ¿Y eso Gaona, se hace con los presos también? También se hizo simulacro con los presos, pero sobre todo se capacitó a Blas Gaona, que era el jefe de seguridad, con todos sus agentes. Y realmente, Mina, Blas cumplió el protocolo a rajatabla, porque el protocolo aprobado por este gobierno nacional también, que lo sacamos cuando a mí me tocó ser viceministra, hicimos un manual de protocolos porque no había nada escrito. Y cuando hicimos el manual de protocolo consultamos, por supuesto, con la Cruz Roja Internacional, que nos ayudó, con el Cuerpo de Bomberos, y Blas aplicó exactamente el protocolo. En primer lugar, llamó al director a reportar el hecho, al Cuerpo de Bomberos,
y ya nomás se empezó a remangar y empezó a evacuar. Cuando llegaron los bomberos, Mina, él ya había evacuado la mayoría, con su equipo digo, ¿verdad? Sí. A la mayoría de los adultos mayores. Estaban 85 adultos mayores con una edad de 50 a 70 años. Imagínate, Mina, lo que es despertar a las a las 6 de la mañana con el frío que hacía ese día a personas adultas mayores y moverlas. Realmente fue un trabajo impresionante, pero fue conforme al protocolo de actuación y de incendio para el cual fueron capacitados tanto. Bueno, se fue más allá del protocolo ya con actos heroicos, porque fíjate vos, terminó con su vida, digamos. Y es realmente un ejemplo, Mina. Estaba yo consultando con varios colegas latinoamericanos este hecho y me decían, ministra, es rarísimo, una gente muriendo por salvar vidas, tiene una familia, y por salvar vidas de hijos. Preso, que normalmente el preso ahora... Claro, es como la relación policía-ladrones, digamos, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Realmente, o sea, doblemente heroica su doblemente heroica, ¿verdad? Y él tiene una vida de entrega, Mina. Él tenía 25 años de servicio, le faltaba ahora unos meses más, en agosto cumplía 26 años de servicio y realmente tiene una foja impecable, un currículum impecable. ¿No tenemos el material, Jenny, todavía? ¿Tenemos? Porque tengo entendido, ministra, que hicieron un material sobre él, porque realmente es digno de destacar, porque siempre lo negativo, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un funcionario de esta categoría, que lastimosamente lo perdimos, es importante también destacar. Y tengo entendido que hicieron una especie de video, esto no es material nuestro, aclaro. ¿Cuánto dura más o menos, tenés idea? Un minuto. ¿Y ya tenés cargado? ¿Podemos pasar? A ver, ¿quién era Blas Gaona? ¿Verdad? Blas Gaona. Escuchemos. Se diosa se tu pasa, la Virgen Caacupé, eñaten de sereje, porque en de abeico si, ereco vanemembu, o mano va curusure, y vi por a hoja y jure, reyaya iba tu pasa. Nandi se vaya miwi, amo y se acajoya, hace cero basa, nerenda pecuayumi, ay potare yesa upi, porque se ave y cosi, arecoba se me envi, saco pire hueteri. Bueno, qué importante que rindan este tipo de homenaje, porque digo, es lo mínimo que podemos hacer. Te digo lo mínimo porque te preguntaba fuera del aire y quiero que lo digas al aire. En el caso de policías que han caído en el combate a la lucha contra el terrorismo en el norte del país, pasó que después de un año o dos de que hayan fallecido, contacté con las viudas y todavía no habían cobrado ni la jubilación de sus maridos, porque la cuestión era muy burocrática. Me acuerdo que hablé con el ministro del Interior, en ese entonces era Rafael Filisola, le digo, Rafael, no puede ser esto. O sea, es terriblemente cruel, ¿verdad? Que una persona que dio su vida por todos nosotros, ¿verdad? Por cumplir una función, que sus viudas y sus hijos estén sin ni un peso, ¿verdad? Obviamente después se aceleró todo y finalmente tengo entendido que sí cobraron y era una miseria de todas maneras lo que cobraban, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿qué Blas Gaona habrá dejado chicos, niños, esposa, era casado, ¿verdad? ¿Es así? Así es, su esposa Cristina seguramente nos está viendo. Tiene 3 hijos, uno de 17, otro de 8 y una nenita de 3 años, su gran amor. Sí, Blas dejó una familia y puedo decirte, Mina, que ya lo anunciaba también a todos sus compañeros, ya le dimos trabajo a Cristina. Cristina va a trabajar en vez de Blas con un buen salario. No le vamos a desarraigar de la ciudad de Piribebuy para que pueda cuidar a sus hijos, va a trabajar ahí en el registro civil. Y bueno, ya yo le acompañaba también ese viernes a la noche, todo el equipo del Ministerio de Justicia nos
se trasladó a acompañar a la familia. Bueno, o sea que ya tuviste una acción inmediata, digamos. Inmediata. Porque imagínate es esperar. lo mínimo, Minia. Lo mínimo que podíamos hacer ante un gran Bueno, pero héroe. es que a veces no se hace lo mínimo. Y eso es lo que se cuestiona. Pero ahí, Mina, tengo que contarte que, como dijiste, la carrera del agente penitenciario en Paraguay está muy, muy disminuida. Y estoy ahora trabajando con todos los sindicatos, quiero contarte, en una gran reivindicación que ellos se merecen muchísimo, que es la ley de la carrera penitenciaria. Ajá. Esa ley que les permite pasar a retiro, que les da una jubilación, que les da un mejor seguro médico. Eso tenemos que lograr porque son verdaderos héroes. Héroes como Blas tengo, varios. Estoy segura, tengo mujeres de más de 40 años de servicio, Mina, que hacen guardia interna, con los internos adentro, no es que están en perímetro o en comparecencia. Tenemos que reivindicar la carrera y en eso también estoy abocada. Qué bueno. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y después te pregunto, toda una polémica, porque me decís que no había título, pero tampoco había, o no sé si no hay luego, los famosos planos de Tacumbú, pero me contestás luego de la pausa, ¿sí? A ver por qué y lo que eso significa, digamos, que no haya, ¿verdad? Porque en un momento de un siniestro como este, a ver, tendrían como los bomberos que no conocen o sí conocen, o sea, y también para los planes posteriores es importante saber de qué partimos, ¿verdad? Achón te da una fantástica oportunidad de equipar tus placares y vestidores con muchas facilidades. Por eso, atención, hasta el 18 de junio confirmás tu compra y accedes a un 30% de descuento y hasta 6 pagos con financiación propia. Llama a Achón al 021-607-999 y solicita tu presupuesto. Llamás al 607-999 y decís, quiero que vengan a mi casa, que me hagan un presupuesto sobre un vestidor y un placar que quiero. Te lo hacen, tenés el 30% de descuento y encima en 6 cuotas. Llama a Chon al 021-607-999. Renova hoy tu mundo con Achón. Pausa y enseguida volvemos. De todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras. Sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. El gran desafío que tenemos los liberales el 26 de junio es recuperar el partido. Es hora de prepararnos para gobernar la República. La participación de los liberales el 26 de junio será fundamental para el gran triunfo en el 2018. Participa y vota. Efraín, lista 2018. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El camino del cambio. Yo sé que queremos cambiar, pero ese día, el 26, te pido por favor, no te apures, que nadie te presione. Y vas a empezar a buscar papeleta por papeleta y ahí donde dice presidente del partido, ahí vas a ver mi foto. APAWB de Marcata, lista 4. Marca que lista 4. Lista 4, me cambiar. ¡Hey, hola!
vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Construir, encabezar, dirigir, una gran mayoría para que en el 2018 recuperemos la presidencia de la República del Paraguay. Esta nueva etapa del Partido Liberal que se va a iniciar el 26 de junio van a ser los próximos conductores de la República del Paraguay. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tu fiesta, Confitería El Molino, para las fiestas y recepciones, podés llamar ahí están los teléfonos, 021 22 53 51, 021 40 20 40 31, queda en España, casi Brasil. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, ministra, ante esta situación, que ya sabíamos efectivamente, teníamos que las ONG, las NOG, las IG, vos, todo el mundo, sabemos que hay hacinamiento en las cárceles desde hace mucho tiempo. Ahora sucedió esto, una desgracia, con suerte podía haber sido peor. Títulos tienen ahora, ¿por qué no había planos? A ver, de Tacumbú. Te explico, Mina. Si bien se tituló en el año 2015, sí, el Ministerio de Justicia cuenta con planos de todas las obras que el Ministerio ha hecho. Y no solamente, y ahí quiero contarte que el Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional, desde que asumió, ya intervino el 50% de los pabellones de Tacumbú. ¿Qué quiere decir eso? Que ya reformó, reparó, hizo pequeñas mejoras en casi el 50% de lo que hoy es Tacumbú. Reparó y reacondicionó el pabellón D, que prácticamente fue hecho de cero, y donde es hoy el pabellón de condenados, coordinado por la Iglesia Católica, el sector de sanidad, que es un verdadero hospital ya hoy dentro de Tacumbú, donde hoy están alojados nuestros adultos mayores que fueron desalojados. También tenemos todo el sector delantero y de baldocería, que ya están también en ejecución de mejoras. La cocina, que fue totalmente reformada también. Bueno, ¿y por qué no hay planos? Y para cada refacción, Mina, yo te traje acá los papeles, se presenta el pedido de autorización en la Municipalidad de Asunción. Y la Municipalidad de Asunción siempre nos contesta y nos dice que si no vamos a construir de cero, no hace falta, por una ordenanza municipal del año 2011. Entonces nosotros todo lo tenemos documentado en cuanto a la intervención que el gobierno ha hecho. Pero no se tiene un plan general de lo que es. No hay eso. Tenemos nosotros digamos, el plan general y el plano, así también tenemos un plano de incendios. Pero no se tenía, digamos, según lo que la información que nos vino de la municipalidad y atendiendo a que la titulación se hizo recién ahora, claro, el año 2015, todavía ni siquiera está inscrito. Aparte se habrá ido construyendo, parches, claro, eso fue digamos, un reparchado desde el año 1945. ¿Y de las otras cárceles, ministra, no sabe si hay? De las otras cárceles existen, Mina, planos, existen también planos de incendio, y existen títulos en su mayoría, pero desde que asumió el Gobierno Nacional, desde el año 2013... ¿Por qué son importantes los planos? O sea, hay planos para poder ver si eso está
correcto, cómo se va a crecer, etcétera, pero también planos para el tema del incendio, ¿verdad? Porque Claro. si no, ¿cómo en una cárcel que la gente no conoce y alberga mucha gente, los bomberos tienen que saber cómo manejarse, digamos, ¿verdad? Claro. No, Mina, existe el plano de incendio. Eso Es sí más, hay. hoy le entregábamos la copia al capitán Valdés, porque estamos trabajando con el capitán Valdés, que es el capitán que hablaba recién ahí, y decía, bueno, existe un plano de incendio, si bien... ¿Y qué es lo que es un plano de incendio? El plano de incendio te muestra todo lo que es bocas de incendio, Ajá. extinguidores, salidas de emergencia. ¿Y hay salidas de tanques, emergencia y todo eso? Todo. Ay, eso sí estaba... Están todas, y te quiero explicar, están las salidas de emergencia y existen efectivamente, porque ya estuvo el capitán Valdés viendo con el director eso. Estaban los extinguidores y estaban también en el lugar del siniestro los extinguidores de 6 kilos, tanto en el entrepiso como en la planta baja donde estaban los adultos mayores. Teníamos también 2 balones de 25 kilos que se usaron para apagar el incendio, y tenemos también el reservorio, así como tenemos también 2 mangueras de 30 metros cada una en O sanidad sea, y otra está en la guardia. equipado. Si yo hablo con los bomberos, ¿está equipado o hay que reequipar? Claro, está equipada. Ahora, el cuerpo de bomberos ahora nos va a dar a ver cuáles son las falencias o qué falencias se encontraron también cuando presenten el informe final. Y en eso me quiero basar, Mina, y decirte que ya firmé un convenio con el Cuerpo de Bomberos en ese sentido para fortalecer de hoy en más a todas las cárceles del país. Por supuesto, eso va a llevar una inversión impresionante, pero quiero decirte que todas las cárceles ya tienen, digamos, un sistema. Lo que yo quiero hacer ahora es fortalecer y que, bueno, como decías, no correr el mínimo riesgo, ¿verdad? Que esto nunca más se pueda dar, o por lo menos tratar de evitar lo máximo posible. Porque hoy hablando con el capitán Valdés me decía, ministra, esto fue un accidente. Entonces, también el resultado final del Cuerpo de Bomberos nos va a dar... Pero acordate que muchas veces, o sea, ha pasado también en otros países, y acá también, me acuerdo del Panchito López, etcétera, también cuando se amotinan, queman. Normalmente esa es una forma de protesta, Pero ¿verdad? acá, en este caso, Mina, quiero decirte que se descartó absolutamente ya un amotinamiento. No, por eso, no. En este caso, yo no estoy ¿verdad? diciendo que este caso haya sido. Claro, Digo, nomás podría que, darse en claro, otros. que es importante por eso prevenir, ¿verdad? Y hacer que las falencias que existan, por lo menos, en lugar de hacinamiento en serio, porque dicen que no pueden salir porque están presos, ¿verdad? Entonces no es como en otras tiendas, qué sé yo, que uno va por opción y bueno, y que esté marcada la salida. ¿Y cómo hacer si para evacuar? Pues un mecanismo de emergencia diferente, porque la gente no puede salir, obviamente. Claro. ¿Verdad? Tenemos nosotros protocolos que indican que tienen que salir a los lugares, digamos, despejados, a los lugares libres, pero claro, que en el caso de Tacumbú, que presenta un hacinamiento de 1.700 personas, hay muy pocos lugares libres. Está el tinglado, el patio cercano a la iglesia. Tenemos pocos patios, digamos, donde pueden salir. Y este proyecto, digamos, ¿qué piensan hacer con Tacumbú ustedes? ¿Cuál es la idea de qué hacer con Tacumbú? En primer lugar, Mina, bueno, el cupo cero ya ha logrado disminuir 700 personas y nosotros tenemos que tratar... O sea, de seguir disminuyendo. Claro, nos abocamos a disminuir mientras creamos nuevas vacancias a donde podamos llevar a las personas que están recluidas en Tacumbú. Tacumbú, en un primer, digamos, periodo tendría que quedar con su capacidad real, que es solamente de 1.600 personas. O sea, ya no tener una cárcel superpoblada. Para eso tenemos que llevarla a las nuevas cárceles que estamos ampliando, a las nuevas vacancias estamos ampliando. Lo más cerca te digo. Misiones. Misiones. Y en Misiones ahora tenemos vacancias, pero ¿qué es lo que sucede? No tenemos la cantidad suficiente de agentes penitenciarios, porque también es cierto eso. Nosotros podemos seguir creciendo incluso en inversiones, en infraestructura, pero si no creamos nuevos cargos, si no tenemos nuevos agentes, no podemos tampoco poblar las nuevas cárceles. Entonces, el aumento tiene que venir tanto en agentes como también en plazas. Yo había planteado la idea de llevar a cuarteles porque es una medida que ya se ha adoptado en otros sistemas penitenciarios del mundo, y justamente yo cuando asumía pedía que nuestros adultos mayores, que nuestra población más vulnerable pueda ir a estos espacios que a lo mejor no están siendo hoy utilizados en un 100% y pueden ser, digamos, optimizados por el Estado. Paliativos, no es lo ideal. Claro, solamente no son por un paliativos, tiempo, ¿verdad? Claro. Pero bueno... ¿Y qué te contestaron que no? Bueno, no precisamente un no rotundo, pero bueno, todavía no se ha dado una definición, digamos, sobre el tema. Yo voy a seguir trabajando en esa idea, por supuesto también yo espero que también las Fuerzas Armadas se sumen. Yo estoy segura que así va a ser porque siempre tenemos el respaldo de las Fuerzas Armadas en todo, y bueno, espero que en esto también se pueda dar. Y contarte también que todo este sistema de emergencias, digamos, que yo decreté hace unos meses, también llevó a que podamos adquirir, digamos, o contratar nuevos agentes.
Hoy tenemos ya 100 agentes penitenciarios nuevos. ¿Que le están formando y todo esto? ¿Son gente nueva o es gente reciclada? No, es gente nueva. Nueva. Es gente nueva porque tenemos que sumar, cada vez tenemos que sumar más. ¿Y no hay superpoblación de funcionarios? Te pregunto, no sé. En agentes, muy por el contrario, necesitamos casi no, ya sé, pero quintuplicar. Digo, de repente el ministerio en general no tiene superpoblación, entonces en vez de echar, como se ha hecho en algunos ministerios para reducir, agarrar y convertir, o sea, darle cursos de formación y qué sé yo, a gente que en vez de echarle, si no quiere ser formada para el efecto, digamos. El Ministerio de Justicia no tiene, es uno de los ministerios que menos recursos humanos tiene, también es uno de los ministerios que menos recursos económicos tiene para pagar a sus funcionarios. Tenemos oficiales del registro civil, funcionarios del registro civil de más de 30 y 40 años de antigüedad ganando el salario mínimo, Mina. Bueno, o sea que ahí entonces, es lo contrario. El Ministerio de Justicia necesita más recursos humanos. 100 nuevos tenés y necesitas ¿cuántos en realidad? Para que exista, aunque no sea esa proporción 10 a 1, pero que tampoco sea 100 a 1, digamos. Nosotros como mínimo para poder habilitar las 3.700 plazas nuevas, Mina, porque nosotros ya estamos creando con nuestros recursos propios 3.700 nuevas plazas. Como mínimo necesitamos 300 nuevos agentes. ¿Y 100 ya tenés? 100. 200 más como mínimo necesitas. Como mínimo. ¿Y después qué esperás? Estamos pidiendo una ampliación presupuestaria, estamos pidiendo también ya al Ministerio de Hacienda y por supuesto al Congreso que para el año que viene también nos devuelvan lo que nos recortaron, Mina, porque del año 2015 al 2016 sufrimos un recorte de 8.000 millones de guaraníes. Y eso nos impactó negativamente en nuestro presupuesto y es lo que yo suelo mencionar. No podemos cortarle el presupuesto o acotarle o ponerle topes de gastos a un ministerio que tiene un crecimiento exponencial de su población. Claro, nosotros tenemos claro. personas, no tenemos empresas, no tenemos industrias, no tenemos cajas, no tenemos alimentos, tenemos personas que tenemos que cuidar, que tenemos que dar alimento, tenemos que abrigar. Entonces, y eso por supuesto, como yo le explicaba hace poco a algunos técnicos, no podemos nosotros prever, porque de repente tenemos una política más dura, por ejemplo, de los jueces y tenemos un aumento que no tenemos previsto. Entonces nos crece, digamos, mucho la población penitenciaria. Bueno, tenemos una nota con la jueza Ana María Llanes al respecto. A ver qué nos dice. Estos señores, periodistas y población total, se veía venir. Nosotros estuvimos antes de ayer de visita acá y era desesperante la situación en que están estos internos, durmiendo a la intemperie, teniendo el Ministerio de Justicia bastante rubro. Hablamos de 1.000 millones por mes que el Poder Judicial da al Ministerio de Justicia para construcción y mantenimiento de cárceles. No hay ninguna construcción y mucho menos mantenimiento. Bueno, ante eso que decía la jueza, que sí tenés presupuesto y que te dan 1.000 millones al mes. Esto primero quiero saber si es así, te dan 1.000 millones al mes. ¿Qué pasa con esos 1.000 millones? ¿Por qué no hay ni una construcción nueva? Por lo menos lo que hace de tu administración, no puedes hablar de antes, pero a ver. Bueno, mira, antes que nada quiero decirte que me apena realmente que mientras nosotros estábamos adentro de Tacumbú salvando vidas, había personas que aprovechaban, ¿verdad? Con un oportunismo incomprensible este momento para, digamos, hacer cierto ruido político, ¿verdad? Pero en fin. Porque, a ver, esta jueza es contraria. Bueno, ella se caracteriza generalmente por hacer este tipo de apariciones mediáticas. ¿Ella es jueza de Ella es jueza de ejecución y todas sus compañeras en realidad trabajan muy bien con el Ministerio de Justicia. Menos ella. Sí, bueno, tiene, digamos, un historial. ¿Es de otro partido? No, yo no sé, la verdad, Mina, es una cuestión seguramente personal de la doctora. ¿Pero contigo a o con quien quién? respeto. No, en general con todo lo que es el Ministerio de Justicia. Y claro, ella solamente yo creo que va de su casa a Tacumbú y al juzgado y hasta ahí queda porque en realidad no ve todas las obras que estamos haciendo, sobre todo en el interior del país. Nosotros ampliamos ya la cárcel. 1.000 millones, es cierto que es que ni siquiera está desinformada porque no son 1.000 millones, son 4.000 millones por mes que viene al Ministerio de Justicia. Más entonces de hecho, claro. De hecho, y bueno, entonces quiere decir que más razón tiene ella. ¿Cómo? No, Mina, pero te tengo que mostrar la ejecución presupuestaria para eso. Nosotros, de los 4.000 millones que nos viene, lo utilizamos todo. Tenemos 13.800 personas privadas de libertad con una infraestructura vetusta. Por supuesto que tenemos que crear nuevas cárceles y nos cuesta muchísimo esta dinero. Plata te da para los gastos ordinarios, etcétera, pero no te da para
digamos, hacer todas las No nos las da obras para que tenés que construir hacer. nuevas cárceles. No da. Con ese monto que tenemos presupuestado no nos ¿Y da. qué necesitas entonces? Que te den mucho más un nuevo presupuesto, presupuesto. o un préstamo o bonos, que es lo que hemos solicitado ya desde enero. Sí. Y el presidente de la República estaba totalmente de acuerdo con eso. Luego una política del Ministerio de Hacienda hizo que, bueno, no se asignen los bonos y nos deriven a la ley 5074 que se terminó de reglamentar hace una semana para poder arrancar con la construcción de las nuevas cárceles. Pero ese presupuesto que nos viene de la Corte Suprema de Justicia es totalmente utilizado en obras, en pago de jornales, es decir, contratos de agentes, porque tenemos también muchos contratados, en pago de alimentos, en fin. O sea, en síntesis te falta más. ¿Cuánto te falta más? En montos, Mina. En montos. Bueno, si hablamos de montos, yo creo que tendríamos que hablar mínimamente de que nos devuelvan los 8.000 millones, es decir, esa diferencia presupuestaria 2015-2016 que nos quitaron y realmente nos afectó muchísimo en todo lo que hace a la ejecución de la política del Ministerio de Justicia, y yo creo que tendríamos que hablar mínimamente de 4.000 millones más para... ¿Qué, por mes eso o qué? No, yo estoy hablando del presupuesto anual. Presupuesto anual. Porque necesitamos reparar las cárceles, Mina. No solamente hay que crear nuevas cárceles, estamos constantemente reparando. Estamos cambiando transformadores, generadores. Y otra cosa, Mina, muy importante. Este gobierno nacional construyó por primera vez las plantas de tratamiento de residuos cloacales. No existían en ninguna cárcel del país plantas de tratamiento. ¿Y qué hacían? Bueno, se tiraba en cursos de agua, Mina, y estábamos se estaba contaminando. A partir del gobierno nacional, hoy las cárceles tienen todas plantas de tratamiento menos 2, que son Emboscada Vieja y Emboscada Nueva, cuya contratación ya hemos iniciado ahora. Eso, por ejemplo, es un salto cualitativo. Y claro, a lo mejor la jueza no ve una cárcel nueva como ella quiere ver de 0 a 100%, pero que vaya a ver las ampliaciones que ya hemos realizado para 2.000 nuevas plazas en 5 penitenciarías del país, Mina, o que vaya a ver las plantas de residuos cloacales y todas las reparaciones que hemos hecho en todas las penitenciarías del país. El presidente, ante este hecho, digamos, porque hay gente que ya efectivamente pedía tu cabeza, digamos, ¿verdad? O sea, que sí, la ministra en la cuerda floja, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué te cuento? Yo te conozco poco, te vi 2 o 3 veces en la vida. No hago un seguimiento así del Ministerio de Justicia, pero me parece que no se puede responsabilizar a vos, te digo sinceramente. Yo no soy simpatizante de este gobierno, así que no es por chupamedia, pero creo que de verdad no se te puede responsabilizar a vos de lo que sucedió, que es, como digo, lastimosamente algo que arrastramos por muchos años. Ahora sí, dentro de unos meses, te vamos a responsabilizar a vos, aunque no haya ningún incendio, a ver cómo está avanzando, ¿verdad? Y es lo que vos cada tanto tenés que rendir cuentas como funcionaria de qué estás haciendo, qué hiciste en 5 meses, ¿verdad? Y a fin de año, qué hiciste en los otros 6 meses, y ojalá lo hagas. El presidente de la República, digamos, ante este hecho, porque a veces hay mucha presión, digamos, ¿verdad? No sé si es el caso, pero el presidente de la República, cuando había sectores, me imagino, que no te quieren, porque siempre el funcionariado es así, ¿te dio el apoyo? O sea, ¿continuás o seguís en la cuerda floja según los titulares? Te digo, no sé si eso fue verdad o no. Bueno, Mina, hasta donde yo sé, tengo el apoyo del presidente, se solidarizó ese día. Por supuesto, también su solidaridad con Blas y con toda la familia de Blas. Y bueno, él creo que está al tanto de todo el trabajo que estamos haciendo, él está muy al tanto del plan de humanización, de las obras de infraestructura impresionante que este gobierno está llevando a cabo en materia penitenciaria. Un día quiero poder mostrarte todo lo que estamos haciendo en obras. Más de 40.000 millones ya invertidos desde el año 2013 a hoy. O sea, eso te quería preguntar, porque en la ejecución, ¿verdad? Viste que hay veces que la gente tiene la plata y no ejecuta, hay varios ministerios en esa situación. Por lo que decís, esta no es tu situación. O sea, vos no tenés falta de ejecución, porque ahí es donde se nota también, yo siempre digo, la falta de gestión o la ineficiencia de un funcionario, ¿verdad? Porque yo entiendo que cuando no hay plata, entonces no te da el Ministerio de Hacienda, entonces ¿qué vas a hacer vos? Pero terrible es cuando sí tenés y está depositado en un banco y no ejecutás, ¿verdad? ¿Cuál es tu caso? Bueno, este año la Corte ya nos transfirió al Ministerio de Justicia, es decir, la Corte transfiere al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda transfiere al Ministerio de Justicia 22.000 millones de enero a hoy. Nosotros ya tenemos ejecutado, digamos, gastado 11.000 millones, es decir, el 50% ya lo tenemos totalmente gastado. ¿Y por qué ese 50% no está gastado? Y el otro 50% ya está comprometido, porque también tenemos que saber, Mina,
que los procesos burocráticos del Estado también son largos, ¿verdad? Uno lanza una LPN o licitación pública nacional o un concurso de oferta y tenés procesos burocráticos de la DNCP, también tenés protestas que hacen que tu proceso vaya más tiempo. Entonces, realmente nos topamos también con muchos... ¿Y no podés hacer o acortar los procesos burocráticos o empezar a licitar ya antes de tener la plata como para que entonces cuando tengas que desembolsar y no esperar y que este 50% esté ahí? Te pregunto, no sé cuál es el mecanismo, nunca fui funcionaria pública, pero vos que estás Nosotros no podemos licitar sin tener presupuesto, eso es categórico. Ahora sí podemos achicar o acortar, digamos, los plazos. Por eso declaré también el estado de emergencia por resolución ministerial y eso nos permite fundar más y mejor, digamos, todo lo que se hace por vía de la excepción, que es una herramienta o es una vía que está prevista en la Ley de Contrataciones Públicas. Pero ahora mi objetivo es también que se declare el estado de emergencia por decreto del Poder Ejecutivo, tal cual se declaró para el MEC, para las obras del MEC. Entonces con eso, porque eso nos vuelve a cortar otra vez un poco más los plazos. ¿Y quién tiene que declarar eso? ¿El Ejecutivo? El Ejecutivo. ¿Y qué te dice el presidente? No, ya lo presentamos y bueno, ya está en sus manos, pero sí tenemos apoyo, tenemos el apoyo del presidente de la República. Yo creo que en estos días más ya sale ese decreto y vamos a poder de esa manera acortar nuevamente. Nunca prescindir porque eso no nos está permitido, pero sí podemos acortar mucho los plazos y de esa manera, bueno, hacer las compras también y la ejecución más rápidas. Tenemos que saber que siempre, o sea, a mí me gustaría que podamos tener la plata y gastarla, porque tenemos muchas necesidades, pero en realidad tenemos que pasar por procesos burocráticos y esos 11.000 millones que hoy tenemos ya comprometidos están justamente en esos procesos burocráticos. Pero la ejecución va bien, Mina, y mi idea y el esfuerzo y el compromiso de todo el equipo del Ministerio de Justicia es llegar a un 89, 90 y por qué no a un 100% de ejecución presupuestaria. Como te digo, es una información desfasada la que maneja porque tenemos 4.000 millones de guaraníes por mes y todavía nos quedan cortos porque las necesidades son muchas. Vamos a una brevísima pausa y enseguida continuamos con este proceso que lamentablemente tenemos que decir que 6 personas han fallecido en este incendio. Pero bueno, aparte de estas 6 vidas que tenemos que lamentar, hay miles de vidas ahí hacinadas. Y entonces, ¿cuál es la política, ¿verdad?, de reinserción en estas condiciones? Evidentemente va a ser muy poco eficiente. Pausa, volvemos. Asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. El camino del cambio. Yo sé que queremos cambiar, pero ese día, el 26, te pido por favor, no te apures, que nadie te presione. Y vas a empezar a buscar papeleta por papeleta y ahí donde dice presidente del partido, ahí vas a ver mi foto. APAWP Marcata, lista 4. Marcaque, lista 4. Lista 4, me ha cambiado. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. Por mi trabajo recorro grandes distancias, recorro todo el país. Petropar me asegura calidad, cantidad y precio. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay, Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. El gran desafío que tenemos los liberales el 26 de junio
es recuperar el partido. Es hora de prepararnos para gobernar la República. La participación de los liberales el 26 de junio será fundamental para el gran triunfo en el 2018. Participa y vota. Efraín, lista 2018. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Yo comencé a caminar en política como vos, desde las bases. Ocupé cargos importantes y pude demostrar que con gestión se pueden lograr grandes cambios. El 26 de junio, para que tengamos un partido idéntico a vos, votá lista 7 de punta a punta. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que cuando de construcción se trate, Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicio de grúas, contenedores, fletes y todo lo que precises para tu obra. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 021-501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, tenemos una nota también con la diputada Olga Ferreira de la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Donde creo que piden tu interpelación a la ministra. A ver, veamos, por favor. Voy a pedir, aunque acompañe con pocas firmas, porque creo que corresponde. Y siempre estoy haciendo esta diferencia. Yo pedí por los teyú cuando en forma masiva mataban a estos animalitos, ¿verdad? Y se dio en forma unánime. Y ahora tenemos que mirar. Vamos a pedir para aclarar la muerte de 6 vidas humanas. Yo creo que tú ya la diferencia, ¿verdad? Porque si bien los animales se merecen todo nuestro respeto y el cuidado que nosotros acá se perdieron vidas humanas. Entonces yo creo que no sería muy coherente no acompañar este pedido de interpelación que no es condenatorio, sino que es traerle a la responsable política, en este caso la señora Bacigalupo, a que nos responda muchas interrogantes que tenemos nosotros, algunos diputados por lo menos, y personas que trabajamos en el tema de derechos humanos. Ella habla mucho del tema del Poder Judicial, la culpa del Poder Judicial por el hacinamiento y la cantidad de gente en el penal, en los penales, ¿verdad? Había un instrumento que era de las pulseras electrónicas que iba a descomprimir un poco los penales. Ella pide a la ministra Abet en ese momento que pida el veto presidencial y con eso se podía no solucionar la problemática, sino que dar un poco de lugar en descomprimir Tacumbú y otros, con la promesa que muy pronto presentarían un proyecto de ley de esto hace 2 años ya. Acá hay mucha desidia. Bueno, a ver, ¿qué decías? Esto primero, si te interpelan, obviamente irás. Claro, Mina, ningún problema, por supuesto. La diputada Olga Ferreira, una gran luchadora por los derechos humanos, yo la respeto mucho. Me ha tocado ya también hacer informes a ella y por supuesto, bueno, también a toda la Comisión de Derechos Humanos. Hoy me tocaba, por ejemplo, ir a la Comisión de Obras de la Cámara de Diputados y llevé
una presentación bastante ilustrativa de todo lo que estamos haciendo en materia de obras. Y bueno, ningún problema de, por supuesto, ir a contar y mostrar todo lo que tenía el ministerio. Y lo que quieran preguntarte al respecto. Pero por supuesto, ningún problema. Esto de la pulsera En cuanto al electrónica. veto te explico. La ley de pulseras, como la llama la diputada, en realidad era una modificación de un artículo 245 del Código Procesal Penal que ya fue varias veces modificado. Y ese proyecto fue preparado efectivamente por un equipo de presidencia. Y el veto, ¿por qué fue vetado? ¿Por qué fue vetada la ley? Estaba mal planteado, Mina. Digamos, estaba mal planteada la herramienta tecnológica porque sí o sí, digamos, hacía que el arresto domiciliario dependa de la pulsera. Y nada más. Después no reglamentaba en qué otras cosas o en qué otras causas o circunstancias podría aplicarse la pulsera, quién iba a solventar los gastos. Entonces realmente era... Estaba mal la ley. Claro, había que enfocar una ley integral de monitoreo electrónico como lo tienen todos los países de América Latina que ya impulsaron ese importantísimo método de descompresión de las cárceles. Y ahora hay un proyecto y a mí me tocó ya dictaminar a favor. Fue impulsado por el diputado Évero Velar. Estamos trabajando juntos. Es más, yo presenté una modificación de la ley 4.431 y la idea es que salgan las dos. Son las pulseras también. Claro. La idea es que salga la modificación de la ley 4.431 con la ley de pulsera. Estamos trabajando con diputados Évero Velar, Clemente Barrios, bueno, y una serie de diputados que están apoyando toda esta política, digamos, de descompresión y lucha del hacinamiento. Bueno, vamos a otro material que es la nota que hicimos a Jorge Rolón Luna. Adelante. Han habido un par de casos, estoy hablando del periodo comprendido entre el 2013 y el 2015, son 3 años. En ese plazo se habló de, por ejemplo, en un informe concreto de la penitenciaría de Encarnación, se había hecho un informe y se constataron situaciones de gravísimas violaciones a los derechos humanos en todos sentidos, específicamente el tema de la competencia del mecanismo, que es la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y se había recomendado la remoción temporal, en tanto se investigaban estos hechos, del entonces director Wenceslao Cardoso. Eso no se cumplió y posteriormente una persona en el año 2015, en mayo de 2015, fallece como consecuencia de torturas en el lugar. Y a partir de ahí, recién, luego de ese luctuoso suceso y de ese grave hecho, se procede a la intervención del penal y a la destitución de este señor. Otro caso que me viene a la mente es el de la penitenciaría de Villarrica, donde hay una denuncia hecha incluso a la Fiscalía Penal por un supuesto hecho de tortura por parte del director de apellido Benítez contra una interna mujer a quien había agredido con cables. Hay fotografías que constan en los informes, inclusive fotografías que constan en los informes del MNP, y se había sugerido también la separación temporal de su cargo de esta persona, hecho que no ocurrió hasta el día de hoy. ¿Qué es esto, ministra? Bueno, nosotros trabajamos permanentemente con el mecanismo MINA y recibimos denuncias. Cuando recibimos las denuncias abrimos procesos de investigación. Nosotros tenemos la Dirección General de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia que interviene inmediatamente con las denuncias formuladas por el mecanismo. Y en este caso de Wenceslao, estaba yo como viceministra, se habían hecho las averiguaciones, bueno, no, en ese momento, digamos, no se produjo la separación del cargo. Hay que también ser muy conscientes de que el mecanismo a veces, digamos, recomienda, pero no se pueden hacer tampoco cambios muy bruscos o cambios repentinos porque tampoco tenemos el recambio suficiente. Estamos hablando de muy pocos agentes penitenciarios y también muy pocos si tenés elementos preparados para asumir nadie, la dirección. Alguien que... Claro, pero Mina, tenemos que corroborar siempre. Eso te iba a decir, a no ser que no haya habido elementos, digamos, significativos. En cada pero caso, Mina, Mina, si hay elementos significativos, tenés que removerle, no sé, aunque se quede sin nadie. Por supuesto, como lo hicimos en muchos casos denunciados por el mecanismo. Claro que el doctor Jorge Rolón Luna menciona estos dos, pero no menciona los casos en que sí trabajamos juntos perfectamente. Por ejemplo... ¿Y el de Villarrica qué es lo que pasa ahora? Una causa de emboscada, por ejemplo, Mina, en la que se presentaron denuncias y bueno, finalmente
se le separó al director de emboscada. Tenemos otro caso muy bueno, que es el director general del Servicio Nacional de Adolescentes Infractores. Es una persona recomendada por el mecanismo y ha resultado un excelente técnico. Hemos trabajado juntos en eso. Yo siempre menciono... En este caso de Villarrica, a ver si no se nos va el tiempo. Sí, en el caso de Villarrica tuvimos esta denuncia contra el director Benítez y bueno, está en proceso de investigación. Tiene la directora de Derechos Humanos, que es la técnica que está encargada de realizar las investigaciones, Mina, y vamos a atenernos a lo que la investigación finalmente arroje, porque tenemos que siempre manejarnos. Ahora, mientras tanto, sobre todo digo cuando son casos graves, ¿verdad? Porque de repente también obviamente pueden haber, no sé, o rumores o simplemente alguna animadversión de algún preso contra el director, entonces hace esta denuncia. También hay peleas ¿verdad? entre ellos. Hay peleas entre ellos, o sea, yo entiendo eso que no es fácil. Pero digo, si hay elementos, yo creo que la remoción tiene que ser inmediata, ¿verdad? Inmediata, digo, no remoción absoluta, pero que se aparte para hacer la investigación, pero vos lo que no podés, creo yo, es dejarle a una persona con acusaciones graves, ¿verdad? En el cargo, o sea, mientras se lo investiga, se lo aparta igual. Sí hay elementos, ahora sí, son tan elementos poco contundentes, entiendo que el proceso sea sin necesidad de apartarle. Pero duda, el de Villarrica, evidentemente, es una materia pendiente, entonces. Sin duda, está en proceso de investigación y si se detienen los elementos, como vos decís, nosotros no vamos a titubear en apartarle del caso, como ya lo hicimos en otras ocasiones también con el mecanismo. Tengo que dar una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día, libra la experiencia. Jasmine, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. El gran desafío que tenemos los liberales el 26 de junio es recuperar el partido. Es hora de prepararnos para gobernar la República. La participación de los liberales el 26 de junio será fundamental para el gran triunfo en el 2018. Participa y vota. Efraín, lista 2018. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras. Sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. El camino del cambio. Yo sé que queremos cambiar, pero ese día, el 26, te pido por favor, no te apures, que nadie te presione. Y vas a empezar a buscar papeleta por papeleta y ahí donde dice presidente del partido, ahí vas a ver mi foto. APAWB marcata lista 4. Marca que lista 4. Lista 4, me ha cambiado. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. La verdad que se siente la diferencia. Para nosotros que andamos mucho, cada litro que ganamos suma. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay. Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy.
Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Construir, encabezar, dirigir, una gran mayoría para que en el 2018 recuperemos la presidencia de la República del Paraguay. Esta nueva etapa del Partido Liberal que se va a iniciar el 26 de junio van a ser los próximos conductores de la República del Paraguay. Hoy puede ser un gran día. Bueno, y me olvidé hoy, al iniciar el programa, porque si no parece un programa grabado hace 100 años, pero hoy en el Congreso pasó algo muy importante. Y hablando de Rolón Luna, él está también en la terna para defensor, ¿verdad? Y es muy importante lo que pasó hoy en el Congreso, porque fue una dosis de Ubicatex para el presidente de la República, ¿verdad? O sea, en el sentido de decir, sos súper poderoso, pero no tanto. O sea, en el sentido que hay que conservar bastiones independientes al cartismo y al Poder Ejecutivo, porque así funciona mejor la sociedad simplemente. Que tenga su dosis de poder él, pero también que haya una dosis de contrapoder para poder controlarnos todos a todos. Así que estoy muy contenta con lo que pasó en el Parlamento, que esta vez Cartes no salió con la suya. Pero no es una cuestión de animaversión contra Cartes solamente, porque también obviamente me cae últimamente no muy bien. Pero digo, no es eso, sino que es porque es sano para la democracia eso. Entonces, por eso estoy contenta. Bueno, ya sabías que con el giro o envío que recibas en tu billetera Tigo Money, también podés hacer compras. Con la nueva tarjeta Tigo Money, el dinero que cargues a tu billetera, también podés usarlo con la tarjeta. Usala en cualquiera de los más de 5.000 comercios de la red Dinelco, sin recargos en tus compras ni costos de mantenimiento y servicio de asistencia médica telefónica gratuita las 24 horas. Adquirirla en las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money, recibís paquetigos de regalos. Con Tigo Money, hacerlo todo más fácil. Bueno, ministra, se nos fue el tiempo. Entonces, decirte dentro de 3 meses, si te tenemos, ojalá antes porque de verdad también quiero decir que la idea era hacer con la ministra las cosas positivas que se están haciendo. Lastimosamente nos tuvimos que ocupar de este hecho, obviamente, porque es muy importante lo que sucedió y las cosas que se van a hacer. Pero conozco gente que trabaja en el penal, que trabaja contigo y que lo están haciendo muy bien. La otra vez vinieron las modelos, ¿se acuerdan? De MUA, Encendé Esperanza, que es este taller que tienen fabuloso las mujeres del Buen Pastor, y que, acá está, de diferentes artistas, y que hacen cosas divinas, realmente espectaculares. Bueno, y estas iniciativas también hay que difundirlas. Pero si vos tuvieras que decirle a la audiencia, a la teleaudiencia que te ve y que te escucha, a ver, ¿a qué te comprometes dentro de... Vamos a poner a final de año para ponerle un tope, son 6 meses. A ver, ¿qué va a cambiar de aquí a 6 meses en esta situación calamitosa en la que recibiste lastimosamente décadas con los presos? Pues yo siempre digo, ministra, no solamente la vida, porque la gente de repente dice, y bueno, son presos, gente más o menos de segunda, de cuarta, que cometieron... No, son personas que cometieron errores en su vida, que aparte de la concepción de hecho de privarlos de su libertad, acá no hay cadena perpetua ni pena de muerte. Quiere decir que en cualquier momento, en menos tiempo que en más,
van a salir y van a estar integrados, o mejor dicho, no integrados nuevamente a la sociedad. Por eso esa tarea, que yo te decía que cómo quiero hacer efectivamente un programa sobre esto, que es el eje de la política que vos estás llevando adelante, de formar, digamos, a estos seres humanos que están ahí para la reinserción. De nada sirve solamente privarlos de la libertad porque van a volver a la sociedad. Y si no están preparados para la reinserción, son reciclajes de delitos que en vez de revisar sus errores, lo que van a hacer es incentivar sus errores. Entonces, por eso me gustaría saber, ministra, si en 6 meses, a ver, ¿qué podemos esperar de tu política? A ver. Mina, como dijiste, apostar a la reinserción social es apostar a la seguridad ciudadana que todos queremos. Totalmente. En 6 meses, Mina, me comprometo a crear 2.000 nuevas plazas, es decir, ya creamos, digamos, 400 nuevas plazas. Bueno, las restantes plazas, 1.600, las vamos a crear para fin de año. Ahí vamos a tener, digamos, un respiro. Sí. Vamos a poder, digamos, a distribuir mejor en la medida que no abusen de la prisión preventiva los jueces, porque también yo puedo hacer muchos planes y estamos trabajando también en mejorar el sistema de justicia en Paraguay, no solamente el sistema carcelario, Mina, porque tenemos que trabajar por mejorar. Esto es, digamos, que una actividad compartida, claro. Sí. Estamos trabajando con la Corte Suprema, con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior. Entonces, esta es una responsabilidad compartida que tenemos todos, y eso lo entienden perfectamente las cabezas que están trabajando de la mano conmigo para mejorar esto que es el sistema de justicia en Paraguay. Pero esto es una discusión que después yo quisiera tener contigo, ministra, porque está también el exceso de medidas sustitutivas o preventivas. Y la impunidad que tampoco podemos permitir en Paraguay. O sea, entonces, tampoco estoy de acuerdo ahora en que se le libere nomás a la gente que sin la pulsera, sin ningún plan de reinserción, porque también es peligroso ese sistema. Totalmente con tal de no tener así nada en las cárceles, bueno, entonces que esté todos los delincuentes sueltos, no. O sea, si no hay un proceso de reinserción, porque estén presos. Claro, no todas las personas son reinsertables, tampoco todas las personas tienen que tener medidas, y tenemos que seguir luchando en Paraguay para combatir la impunidad y la corrupción, ¿verdad? Eso estamos totalmente de acuerdo y estamos trabajando también en medidas. No solamente construir nuevas plazas, Mina, entonces, a lo que me comprometo, sino seguir trabajando en todos los ejes de reinserción, capacitar, educar, también reforzar todo lo que hace a la seguridad, por supuesto, de las cárceles con fortalecimiento de métodos contra incendios. Ya estamos trabajando con el cuerpo de bomberos, todo lo que hace al sistema eléctrico, reacondicionamiento de todas las cárceles. El marco normativo, tenemos muchos proyectos de ley que presentar este año, la ley de carrera penitenciaria sin duda alguna y otras reformas legislativas también, y sobre todo, Mina, bueno, seguir fortaleciendo el trabajo interinstitucional. Los resultados que estamos teniendo por el trabajo interinstitucional, Mina, son maravillosos. Anteayer lanzamos un proyecto piloto con la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción central, y en un día, solo en un día, por un trabajo en conjunto, logramos definir 14 procesos de mujeres en el Buen Pastor. De las 14, Mina, 6 salieron ese día en libertad. Qué maravilla. Esos son los proyectos que tenemos que seguir encarando. Estas 6, ¿son mujeres que van a poder reinsertarse en algún lado? ¿Tienen alguna posibilidad de trabajo o van a volver a delinquir y luego les tendrán nuevamente ahí? Gracias a la Oficina de Intermediación Laboral que ya hemos conformado, entonces estas mujeres tienen una oportunidad laboral de, sobre todo, bueno, de conectarse con, digamos, con un trabajo seguro o emprender a través de una pequeña empresa. Gracias. Bueno, te agradezco mucho, ministra, por haber estado acá. Yo siempre digo, hay que dar una oportunidad al que se equivoca, pero tampoco tantas. O sea, en el sentido siguiente. A estas mujeres, por ejemplo, un caso que estamos hablando ahora, se les da una oportunidad, se les da un trabajo, vuelven a delinquir, para mí ahí sí la pena tiene que ser el doble y el triple, sinceramente. Yo soy de la política de mano absolutamente dura con el delito y con el crimen, sinceramente. Ahora, también soy de una política absolutamente dura que si vos no le das oportunidad, no tenés ninguna autoridad moral como Estado de sancionarle a un individuo que vos no le estás dando la oportunidad de otra salida en su vida, ¿verdad? Entonces, esa es la combinación que se debe dar para poder ser también claros y firmes contra el delito. No puede ser tan firme cuando vos no le das oportunidad a la gente. Totalmente, ¿verdad? Mina. La justicia, de hecho, es un equilibrio constante, ¿verdad? Mano dura cuando hay que ser y, bueno, mucha
digamos, mucha firmeza, pero también, digamos, el lado humano y dar oportunidades y no encerrar pobreza, Totalmente sino que de acuerdo. realmente encerrar los casos que definitivamente tengan que ser encerrados. Así mismo. Gracias por acompañarnos esta noche. Ya saben, de lunes a viernes de 8:30 a 12 de la mañana los espero a todos en Radio 1000 y el próximo lunes acá en Red Guaraní, el lunes de Mina. Chao, chao, muy buena noche para todos ustedes. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida.